¿qué tal chicos de Colegio Líder? Esta semana en el curso de literatura vamos con el tema de realismo peruano. Muy bien, la semana pasada terminamos con lo que era el romanticismo, ¿no es cierto? Vimos la vertiente sentimental y la vertiente histórica con Ricardo Palma. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el realismo peruano? El realismo peruano se va a oponer al romanticismo, lo mismo que sucede con las corrientes en Europa. El romanticismo era demasiado subjetivo, entonces ante esa subjetividad, es decir, ante demasiado el engaño que consideraban los realistas, ¿por qué? Porque los románticos mostraban su punto de vista. Entonces, si tú me das tu versión, yo no sé si eso es verdad. Y los realistas apostaban por lo real. Entonces, el realismo en el Perú, recordemos que el realismo de manera global surge en Francia, y en el Perú, ¿cuál va a ser el contexto? Pues el final de la guerra con Chile. Los románticos durante la guerra con Chile seguían diciendo, ¿sabes qué? El Perú puede recuperarse. Nuestro presidente se fue a Europa, no volvió, dijo que iba a comprar armamento, jamás volvió. Aquí en nuestro país, en plena guerra, todo el mundo se peleaba por ser el presidente del Perú. Perdíamos, incendiaron Lima, incendiaron la biblioteca, y los románticos seguían diciendo, ¿sabes qué? Todavía podemos volver a ser la potencia que surgió durante la época de la era del guano. Terminó la guerra con Chile, el final. El Perú estaba devastado, estaba en crisis política, en crisis económica, en crisis social. Atravesábamos uno de los peores momentos. Y los románticos seguían diciendo, ¿sabes qué? Podemos recuperarnos. Pero llegaron los realistas para decir, ¿sabes qué? No, no es así. El Perú está mal y tienes que ver la sociedad tal y como está en ese momento. Otro contexto va a darse que después de la guerra con Chile se va a desarrollar el segundo militarismo, la llamada reconstrucción nacional, ¿no es cierto? Liderada por el presidente, que fue elegido presidente en ese entonces, Andrés Avelino Cáceres, uno de los héroes de la guerra con Chile, ¿no? Características del realismo. Principalmente la objetividad. Al ser objetivo es ser descriptivo. Es decir, yo no voy a dar mi punto de vista, no voy a decir si está bien o está mal, simplemente te voy a narrar las cosas tal y como pasaron. Visión crítica de la realidad. En el Perú lo que más se va a desarrollar es la crítica en el realismo. ¿Por qué? Te van a decir, ¿sabes qué? Mira cómo está el Perú, tenemos que hacer algo porque si no, no salimos de nada. Hemos perdido territorio, hemos perdido dinero, hemos perdido armamento, estamos hasta las últimas. Preferencia por los temas sociales. ¿Cómo estaba dividida la sociedad? Va a ser un tema muy importante durante este tiempo. Y lo que van a manejar mejor los realistas y lo que preferían trabajar era el género narrativo. ¿Por qué? Al ser muy descriptivos, necesitan un género que les permita explayarse. Y ese va a ser el género narrativo a través de ¿qué? De la novela y el ensayo. Muy bien. Ahora, entre los representantes más importantes está Abelardo Gamarra, conocido como el Tunante. Se dice, lo conocían como el último jarabicu, es decir, el último en poesía que podían vincularse. Obras como Rasgos de la pluma, ¿no es cierto? Que a través de la poesía también había una descripción sobre el contexto del Perú. Tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera. Mercedes Cabello de Carbonera es muy importante porque no solamente podemos hablar de manera global que representa el realismo en nuestro país, sino que representa al naturalismo. El naturalismo es una pequeña corriente que nace del realismo. Va a nacer en Francia. Y el naturalismo es la exageración del realismo. Es ir más allá, es ir por lo último, por lo más bajo de la sociedad. Y eso nos va a mostrar Mercedes Cabello de Carbonera. Recordemos que en ese tiempo la literatura escrita por mujeres era muy precaria. Y bueno, que haya representantes como Mercedes Cabello Carbonera era muy importante en ese entonces. Y esto lo vamos a encontrar en su obra Blanca Sol, donde toca el tema de la prostitución. Un tema pues obviamente tabú durante ese tiempo, ¿no? Es una novela social. Muy bien. Pero el más grande representante del realismo va a ser Manuel González Prada, conocido como el apóstol de la muerte, el sibarita. ¿Qué es lo que pasaba con González Prada? Ahora, él es el gran innovador de la literatura peruana. ¿Por qué? Porque va a ser precursor de dos corrientes importantes. Primero, antes de la guerra con Chile, González Prada escribía muy bonito. Escribía principalmente poesía. Y lo que eran los temas sobre el amor, sobre la naturaleza,
los colores habían dentro de su poesía, era bastante exótica y por eso se le considera precursor del modernismo. El modernismo es la primera corriente que nace en América y sobre estos rasgos ya estaba hablando González Prada. Pero una vez que sucede la guerra con Chile, González Prada cambia totalmente. En la primera parte de Precursor como el modernismo lo podemos encontrar a través de su poemario Exóticas, minúsculas también, donde él trae recursos de Francia, porque recordemos que el modernismo de manera global no va a querer desligarse totalmente de España, entonces va a tomar influencia de la literatura francesa y alemana y trae recursos literarios como el triolet, como el rondel, las baladas alemanas. Luego de la guerra con Chile es otro González Prada. Es un González Prada que denuncia esta división social, que se acuerda del indio, que durante tanto tiempo nadie había señalado sobre el indio, y González Prada lo trae. ¿Sabes qué? El indio es el menos beneficiado de todos. O sea, desde la independencia, donde supuestamente todos éramos libres, el indio sigue por lo bajo. Nadie se acuerda de él. Por eso es considerado precursor del indigenismo como corriente y movimiento. Y esto lo vamos a ver en su ensayo Páginas Libres. Es tan rebelde que escribió Páginas con J. Páginas Libres. Nosotros sabemos que se escribe con G. En Páginas Libres va a estar este famoso discurso en el Politeama. ¿Qué es lo que pasó en este discurso? Se le invitó a González Prada el 28 de julio de ese año para que diera un discurso por el Día de la Independencia. El presidente Andrés Avelino Cáceres estaba ahí. Pero muy por el contrario de que todos esperaban que González Prada hable sobre esperanzas, de que vamos a poder progresar y todo eso, González Prada dio una crítica muy dura de cómo el Perú se rebeló durante la guerra con Chile. Dijo, el Perú no fue dejar sangre en esa guerra, el Perú fue dejar la lepra, lo peor de nuestro país. Así es como nos mostramos ante todos. Entonces, va a ser muy crítico durante su tiempo, después de la guerra con Chile. Va a querer ser presidente varias veces, perdió en las elecciones, pero como vemos es muy importante para la literatura por los aportes que ella hacía dentro de ella. Otra de las representantes importantes del realismo viene a ser Clorinda Mato de Torner. Clorinda Mato de Torner es una discípula de Manuel González Prada. Además es considerada precursora de la novela indigenista. Mucho cuidado. González Prada es precursor del indigenismo como movimiento, mientras que Clorinda es de la novela indigenista. Clorinda Mato de Torner va a criticar muchísimo a la iglesia, porque la iglesia iba a ayudar supuestamente a los pueblos más alejados, pero lejos de ayudar, se aprovechaban de ellos, y muchas veces eran peor que los propios gobernantes. Defendió al indio de forma pedagógica, es decir, el indio puede valerse por sí mismo, pero a través de la educación, decía ella. Tenemos obras como Tradiciones Cusqueñas. Como vemos, hay influencia de Ricardo Palma. Ricardo Palma tenía sus tradiciones peruanas y Clorinda Mato de Torner tenía sus tradiciones cusqueñas. Imazuma, que es una obra teatral, y ella solamente tiene 3 novelas: Aves sin nidos, Índole y Herencia. En ese orden se publicaron estas 3 novelas, las cuales tienen vinculación. Son como obras seguidas. Muy bien. De sus novelas, la más conocida es Aves sin nidos, su primera novela, la cual es de género narrativo, especie novela. Nos vamos a centrar en el pueblo, de alguna manera el pueblo irreal, el pueblo utópico, porque no existe. Es creado por Clorinda Mato de Torner, que se llama Quilla. El tema es el abuso contra los indios. Muy bien, tenemos 2 familias aquí. Tenemos a Marcela y Juan Yupanqui, el matrimonio Yupanqui, y a Lucía y Fernando Marín. Lucía y Fernando habían venido de Lima. Fernando era ingeniero de minas, entonces fue a este lugar de Quillat para ver algunos trabajos allí que le habían mandado. Entonces estaba todo bien, estaban tranquilos, la gente le parecía muy pacífica, todo estaba muy bien. Pero un día llegaron desesperados a su casa el matrimonio Yupanqui. Les rogaron que les ayudaran. Le dijo, por favor, señorita, ayúdenos, señora, por favor, señor. Si no, nunca más vamos a ver a nuestra hija. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se han llevado a nuestra hijita Rosalía. Ellos tenían 2 hijas, Margarita de 14 años y Rosalía de 3 años.
¿cómo se han llevado a tu hija? Lo que pasa es que nosotros no teníamos para pagar ya por los impuestos de la iglesia y nosotros ya no tenemos dinero y no tenemos con qué pagarle y se llevaron a nuestra hijita. Ayúdenos. Ellos dicen que nos van a devolver si nosotros pagamos. Y le dice, pero pídanle un plazo para que puedan pagar y le den a su hijita. Es que eso es mentira, señorita. Eso es mentira. Porque ellos venden a los niños. Se los llevan a Arequipa, en otros lugares, y ahí los venden. Y nunca más los vuelves a ver a tus hijos. A varios ya les ha pasado. Y le dice, pero ¿quién se llevó a tu hija? Entonces, ¿quién puede hacer eso? El gobernador. El gobernador estaba metido en esto. Con el cura Pascual, los dos. A los pobres indios les cobraban todo. El cura iba, pues, cuando alguien moría iba a dar los santos óleos, solito, nadie lo invitaba. Él iba y cobraba todavía. Te cobraban por la tierra para poder enterrar a tu muerto. Te cobraban por el cajón, te cobraban por todo, por respirar un poco más. Se aprovechaban de los indios. Tanto el plano político, los gobernantes, como el plano de la iglesia. Los dos estaban metidos en lo mismo. Entonces, el matrimonio Marín decide ayudarlos. Les da el dinero, pues, y liberan a Rosalía. El gobernador está molesto. Igual los demás que habían confabulado para llevarse a esta niña estaban molestos. Estos Marín han venido aquí a causar un revuelo con el pueblo. Están que les hablan de ir en contra, de que eso no está bien, de que eso es mentira lo que nosotros decimos. Tenemos que vengarnos de ellos. Entonces contratan unos matones para atacar a los Marín. Los Yupanquis se enteran. Habían mandado unos matones en la noche para poder terminar con los Marín. Los Yupanquis se enteran y como les habían ayudado, ellos van. Porque los Marín ya les habían agarrado cariño a los Yupanqui. Les presentaron a sus dos hijas, les gustaron mucho. Margarita, una niña de 14 años, les pareció muy linda. Tenía rasgos bastante finitos, a diferencia de su hermana, que tenía rasgos más indígenas. Y bueno, decidieron ir a ayudar a sus salvadores también. ¿Y quién también había llegado esa noche? Manuel. Manuel era hijo de Petronila Hinojosa, que era la esposa del gobernador Sebastián Pancorbo. Era hijo solamente de Petronila. Petronila se había casado cuando Manuel era pequeñito. El gobernador Sebastián Pancorbo lo aceptó con todo su hijo. No pidió ninguna explicación, quién era el padre, ni nada. Se casó con ella y se hizo padre de Manuel. Lo mandó a Lima a estudiar Derecho. Él estaba estudiando Derecho. Llegó y su madre le dice, ayúdalos, Manuel. Tu papá esta vez creo que se pasó un poco y ha mandado a unos matones a atacar a los Marín. Por esto. Entonces Manuel decidió ir a ayudar también. ¿Qué había pasado? Empezaron a disparar a diestra y siniestra, tirar piedras a la casa de los Marín. Ellos salieron, los Yupanqui lograron ingresar, ayudar a los Marín para sacarlos de ahí. Manuel llegó y logró frenar a todos. Pero cuando entra a la casa, desafortunadamente en el enfrentamiento, Juan Yupanqui murió instantáneamente y Marcela estaba agonizando. Ella le rogó allí con sus últimos suspiros, le rogó a Lucía que se encargue de sus hijas y murió en los brazos de Lucía Marín. Ella decidió hacerse cargo de las niñas. Trataron de hablar, llevaron al juez, llevaron las pruebas, llevaron todo, pero no hicieron nada en contra del gobernador ni del cura Pascual. Estaban hartos de la gente de allí. Mientras que sucedía todo esto, Manuel se había hecho amigo de los Marín. Iba constantemente a visitarlos y en esas visitas se hizo muy cercano con Margarita. Empezó a sentir una atracción por la muchacha y la muchacha también sentía algo por Manuel. Entonces, pues, los Marín decidieron, pues, irse, ya que no encontraban ni siquiera justicia en ese lugar. Decidieron irse de Quillac, pero hicieron una cena para invitar a todos. Invitaron al gobernador, al cura, a todos. Encima de lo que había pasado con los Marín, le habían echado la culpa a un indio que no tenía nada que ver. Estaba pasando por ahí y le echaron la culpa a él. Le habían mentido a su esposa diciendo que tenía que vender todas sus cosas para poder sacar a su marido y simplemente le robaban a la pobre mujer. Entonces en la cena, como que los Marín dieron una reflexión sobre el cambio y todo ello, y llegó un policía avisando que se van a llevar al gobernador porque ha sido acusado, pues, de lo que había pasado con los Marín. Petronila le rogó a su hijo que hiciera algo y Manuel tuvo que interceder para ayudar al gobernador, pero también sacó al indio que era inocente, así que sacó tanto a culpable como inocente. El día que los Marín se preparaban para irse ya estaban todos listos. Manuel va a visitarlos por última vez y le pide, pues, a Lucía
que le dé la oportunidad de que cuando esté en Lima, porque él también va a regresar para poder terminar sus estudios, pudiera frecuentar a Margarita, porque él estaba enamorado de ella. Lucía no sabe qué hacer y le dice, yo sé que tú debes sentir algún rechazo por lo que ha hecho mi padre, pero quiero contarte un secreto. El gobernador no es mi verdadero padre. Mi madre fue abusada por un cura anterior, el padre Miranda. Él es mi padre. Entonces, sorprendida de lo que le acaba de decir, Lucía le dice, aún peor, ustedes no pueden estar juntos. Y Margarita le dice, pero ¿por qué? Yo lo quiero. Pero le dice, ya te he explicado de que él no es mi padre. Le dice, es que no pueden. Tu madre, Margarita, me contó algo antes de morir. Me contó un secreto, el cual me decía que Juan Yupanqui no es tu padre. Por eso tú eres diferente a tu hermana. Tu padre es el padre Miranda, porque había abusado también de Marcela Yupanqui. Entonces los dos jóvenes llorando se miran y se dicen hermano, hermana. Y estas dos pobres aves sin nido terminan de manera trágica, ¿no? Al final eran medios hermanos. Entonces vemos aquí la crítica que le hace pues a la iglesia Clorinda Mato de Turner y que le valió lamentablemente el destierro de nuestro país. Esto es lo que se plasma dentro de la literatura del realismo en nuestro país. Muy bien, chicos, ahora vamos a pasar a resolver las preguntas sobre nuestro tema de realismo peruano. Muy bien, yo voy a resolver las preguntas y ustedes la autoevaluación como es usual. Muy bien, en las preguntas dice la primera, el realismo en el Perú, veamos cuáles son correctas. ¿Centra su labor en los años posteriores a la Guerra del Pacífico? Sí. ¿No es cierto que sucedió después de la Guerra del Pacífico? Donde los románticos querían todavía creer de que todo se podía solucionar, de que Perú podía volver a ser esa potencia, cuando el Perú tuvo una crisis realmente dura, ¿no? En el aspecto político. Perdimos presidentes durante la guerra, no se sabía ni quién era el presidente durante ese momento. Perú mostró lo peor, ¿no? Dentro de la guerra con Chile, y también va a criticar el segundo militarismo, ¿no? El gobierno de Andrés Sabino Cáceres. 2. Fustigó la descomposición política y moral de nuestra patria. Sí, o sea, estábamos mostrando lo peor. El peruano se había vuelto tan nacionalista al aspecto romántico de que no veía las carencias que teníamos y las deficiencias con las que tenemos que afrontar. Fue anticlerical, antirromántico, pero hispanófilo. Hispanófilo significa que amor por América, ¿no? Y sí, ¿no es cierto? Principalmente vemos aquí a González Prada oponiéndose totalmente a todos estos parámetros que el romanticismo peruano todavía quería seguir teniendo en nuestro país. Entonces, todos son correctos. Clorinda Mato representó principalmente, ella va a representar la narrativa indigenista. Ella hace una crítica muy fuerte contra la iglesia, es por eso que fue desterrada. Ella se considera ser precursora de la novela indigenista. En su discurso en el Politeama, González Prada señala que nuestra derrota en la guerra con Chile se debió a ¿qué? A nuestra propia ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre, porque el Perú no hubo unidad durante la guerra con Chile. El Perú cada uno jugó por su parte, o sea, si me atacaban a mí, yo iba en contra, recién podía salir a defender, ¿no? Como pasó con grandes héroes de nuestra patria. En el caso de por ejemplo, los chinos, que eran muy maltratados, ¿no? Decidieron aliarse, ¿no? Por ejemplo, al bando de los chilenos. Entonces, los peruanos no había una unidad de ninguna parte, no había ningún respaldo, y es por eso que esto llevó a la derrota del Perú en la guerra con Chile. Estudiante que leyó el discurso de González Prada en el Politeama, y ese va a ser Gabriel Urbina. Muy bien, poesía donde González Prada resignado espera su muerte, y ese va a ser Trozos de vida. Y esta obra se publica póstumo, es su hijo quien publica este poemario. No es una obra de González Prada, y ese es Armonías, es un poemario que le pertenece a Ricardo Palma.
La célebre frase de González Prada, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, se encuentran específicamente pues en Discurso en el Politeama, ¿no? Este famoso ensayo donde González Prada decía, nosotros no fuimos a dejar la sangre en la guerra, sino la pus, la lepra, a mostrar lo peor. La posición política que asume Manuel González Prada en sus escritos es de anarquismo. Él es un representante de la anarquía en nuestro país, en la cual decía que no debería haber un gobierno, que el hombre por sí solo puede guiar la sociedad. O sea, cada uno de nosotros tenemos reglas, somos, dentro de nuestra conciencia sabemos que está bien y que está mal, y el hombre sin gobernante puede sobrevivir. Entonces él no creía en un gobierno ni civil ni militar. Manuel González Prada, por su obra poética, es considerado el precursor por su obra poética, ¿no es cierto?, gracias a que trajo recursos como el triolet, el rondel y las baladas alemanas, es considerado precursor del modernismo, esta corriente que es propia de América. Por su narrativa se le considera como precursor del indigenismo. Si es por la obra narrativa, viene a ser Clorinda Mato de Tormes. Recordemos que González Prada en lo que destaca es en el ensayo y en la poética. En la poesía en sus primeros inicios, ¿no? Luego de la guerra con Chile, totalmente se dedica a lo que es ensayo. Pero Clorinda Mato de Tormes escribe sus 3 novelas que son muy importantes, pero principalmente Ave sin nido, y lo que hace considerarla pues precursora de la narrativa indigenista. Y del movimiento en sí, indigenismo, viene a ser González Prada. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto. De tarea tienen en el libro la autoevaluación que está en la página 167, en el cuaderno las preguntas, la pregunta ensayo que está en la página 165, ya saben que mínimo tiene que tener 5 renglones. Elabora un mapa conceptual, van a elaborar un mapa conceptual de Mercedes Cabello Carbonera, que es una gran representante del naturalismo en nuestro país. Algunos la consideran dentro del realismo, pero debido al tema que toca en esta obra importante que es Blancasol, se le considera como representante del naturalismo. Ahora, en el mapa conceptual de Mercedes Cabello Carbonera van a poner la biografía, las características de su literatura, de sus obras, y bueno, van a mencionar algunas de sus obras. Y van a colocar también como punto aparte dentro del mapa conceptual a su obra Blancasol, qué género pertenece, a qué especie, el tema central de esta obra, y van a escribir un pequeño argumento sobre Blancasol. Muy bien, chicos, ese ha sido nuestro tema de realismo peruano.